Vamos a escuchar ahora a la señora Mariana Guigo, es miembro de ONGs en Red, y el título de la exposición que ella va a compartir es Historia de la problemática de la desprotección y violencia animal en Argentina. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que bueno, Mariana, cuando estés preparada, ¿estamos? Sí, perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, gracias. Sí, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Les agradezco que estemos formando parte de este seminario en el cual estamos todos aprendiendo. Y mi tarea consiste en comentarles un poquito, resumirles un poco un libro emblemático de la tarea de la protección animal, que ya lleva más de 140 años desde el punto de vista institucional. Y bueno, mi trabajo es específicamente sobre el libro de los perritos bandidos de Silvia Urich, La protección de los animales, de la ley Sarmiento a la ley Perón. Desde 1800 ya se le pedía a la Municipalidad de Buenos Aires que impida el trato salvaje a los cuales eran sometidos los caballos. Me voy a ir acompañando de un PowerPoint para ir acompañando la ponencia, para que ustedes lo puedan seguir. Hay imágenes que van a ilustrar mucho la temática, y me parece que es más que interesante. Bueno, como les decía, mi trabajo es sobre el libro de Silvia Urich, Los perritos bandidos, y las leyes de protección animal. Para fines del siglo XIX, empiezan a surgir las entidades de protección animal. Se funda en el año 1879 la Sociedad Argentina de Protectora de Animales. El evento que da origen a esta entidad lo lleva adelante Juan Francisco Thompson, de credo metodista, que condenaba las corridas de toros, las riñas de gallo y los actos de crueldad. El objetivo de esa primera reunión, que quedó constatado en el acta, que da origen a la Sociedad Argentina de Protección Animal, es prevenir la crueldad para con los animales, propender a la estimación y buen trato de los mismos. La Sociedad Protectora de Animales pondrá todos los medios a su alcance para la fundación de una o más escuelas veterinarias. Como todo acto trascendental en la República Argentina, la Sociedad Argentina de Protección Animal tiene una segunda fundación. Fue presidente Eugenio Blanco, pero solo por 2 meses porque fallece. Sarmiento asume la presidencia de la Sociedad Argentina de Protección Animal en 1881 a 1885, ya con 70 años de edad y después de haber sido presidente de la Nación. Tiene una corta pero una vasta trayectoria con respecto a la protección animal, a las luchas que lleva adelante, y a cómo trata de promulgar o de llevar adelante legislación en tal sentido. Voy a volver a compartir la pantalla. Les pido por favor que el anfitrión me permita compartir pantalla. Sarmiento pensaba que la Sociedad Protectora de Animales puede ser considerada una extensión del aparato del Estado en la sociedad civil, no solo porque era una entidad que podía interpelar los poderes públicos, sino porque también sus objetivos como institución convergían con ciertas aspiraciones del poder político. En esa época, cuando Sarmiento asume como presidente de la Sociedad Protectora de Animales, Sarmiento lleva adelante una lucha realmente importante con respecto a pretender que no se habiliten las carreras de toros, o sea, que las corridas de toros, o sea, que se prohíba. Frente a los pedidos de algunas entidades que querían realizarla, Sarmiento no solo solicitó a la municipalidad que se le negara esa autorización, sino que pone en marcha 2 modalidades novedosas para la época. Una es la de reunir firmas entre la población y divulgar los hechos por medio de la prensa. Algo que hoy nos parece muy habitual, pero que en ese momento era realmente
muy original y que realmente pudo llevar a cabo sus objetivos a través de esta medida. También, en 1885, Sarmiento propuso marchar hacia el centro cívico en una caravana de carruajes para presionar para el avance de los proyectos legislativos. Otra de las situaciones que realmente a Sarmiento desvelaba era la situación de los caballos. Las ruedas de los carros se incrustaban entre las endijas, los caballos resbalaban en el adoquinado y los carreros los martirizaban a latigazos. Sarmiento soñaba con bebederos públicos, es así que en el 1885 compró en Londres no él, sino la Sociedad Argentina de Protección Animal, compró en Londres 2 bebederos para caballos. La creación del zoológico es un acto muy controversial. Es previo a la presidencia de Sarmiento dentro de la Sociedad Argentina de Protección Animal, sino que es como presidente de la Nación que se crea el Jardín Zoológico. Digo que es un acto controversial porque años después, Albarracín, que era su sobrino y que va a asumir la presidencia de la Sociedad Argentina de Protección Animal, va a pedir el cierre fervientemente del zoológico. Decía que se sancionó durante 1874 la ley 658 que estableció la creación del Parque 3 de Febrero, que es el zoológico. Quien también formó parte de la Sociedad Argentina de Protección Animal fue Bartolomé Mitre, que si bien tenía enfrentamientos con Sarmiento, fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Protección Animal entre 1883 y 1884. Al final de su vida se le pidió que redactara una frase que pudiera ser utilizada por la Sociedad Argentina de Protección Animal, y él redacta una frase que realmente es trascendental para la vida de las entidades de protección animal y para los derechos de los animales. Él redacta en 21 de agosto de 1905, justicia hasta para los animales. Esta frase se va a ver en contraposición con otra frase muy conocida que se le endilgan a Sarmiento, pero que él nunca la mencionó, que ya la vamos a ver más adelante, y cómo estos pensamientos contradictorios de una entidad proteccionista y de la otra van a marcar el rumbo de las entidades de protección animal. Ya habiendo fallecido Sarmiento, se crea o se promulga la Ley Nacional 2786, la Ley de Protección Animal, que es la que nosotros conocemos como la Ley Sarmiento. A veces hay alguna confusión y la gente cree que la 14346 es la Ley Sarmiento, pero no, esta es la verdadera Ley Sarmiento, que es la ley que impulsó Sarmiento, por la cual luchó mucho, pero que falleció antes de su promulgación. Asume la presidencia de la Sociedad Argentina de Protección Animal, Ignacio Albarracín, y la autora del libro Los perritos bandidos lo define como un personaje vehemente, apasionado, algo autoritario, austero, vegetariano, anticlerical, libre pensador, enemigo de la violencia, no solo contra los animales, sino también contra los humanos. Y esto realmente es muy notable en Albarracín, y que lo convierte en un personaje para la época trascendental, de la misma manera que lo fue Sarmiento en este sentido. En 1910 Albarracín logró que se prohibiera la exhibición cinematográfica de corridas de toros y riñas de gallo. Como les decía, en esta lucha que llevaba adelante Ignacio Albarracín, también lideró una agrupación para la defensa de los aborígenes y fue vicepresidente de la Asociación Nacional contra la Trata de Blancas. Entre otras cosas, Albarracín se opuso con firmeza al tiro a la paloma, a la doma de potros, a la corrida de toros y a las riñas de gallo. Defensor acérrimo de la libertad de los animales, y aquí es donde él se enfrenta en lucha contra los zoológicos, y dice una frase que es realmente notable, y dice: no es justo que por mera diversión se haga daño a los animales, privándolos de libertad. Si de estudiarlos se trata, este estudio no puede hacerse con exactitud, sino con animales que se encuentren gozando de libertad, que entonces se presentan con toda su hermosura y tales como son. Pensemos que los zoológicos se crean en una ley, bajo la ley,
establecida por su tío cuando era presidente de la Nación, y años después se opone a los zoológicos. Tiene algunas cuestiones a mencionar que tienen que ver con que si bien en algún momento Ignacio Albarracín creyó que la única manera de controlar la sobrepoblación de animales y darle un destino a los animales que se albergaban ya en la perrera de Buenos Aires, él pensaba que la única manera hasta ese momento, pensemos que estamos hablando de principios del siglo XX, era matarlos. Pero ya a mediados de su presidencia de la Sociedad Argentina de Protectoras de Animales, consideraba que debía haber otro mecanismo que no sea la matanza de animales. Uno de los delegados más importantes de Albarracín fue la creación del Día del Animal. Erróneamente se cree que el Día del Animal se creó producto de su muerte, que fue justamente un 29 de abril, pero esto surge él estando en vida, y lo que él propone es un día, una jornada o semanas donde se pueda trabajar y se puedan conocer los derechos de los animales. A partir de esta lucha, en 1908, se festeja el primer día, o se celebra el primer día del animal, y en lo que podemos ver esa foto que realmente es asombrosa, que puede haber una foto de ese momento, es toda la gente que acudió a festejar, a celebrar el primer día del animal, algo que va a durar por el tiempo. Empiezan a surgir como desprendimientos, esto es lo que les contaba, esta foto es importante, que es la perrera de Buenos Aires, que ya en 1898 había animales albergados, encerrados, como método de control poblacional. Empiezan a surgir otras entidades de protección animal que tienen que ver con desprendimientos, con diferencias desde la Sociedad Argentina de Protección Animal, y se forma la Protectora de Animales Sarmiento, se la va a conocer con el tiempo como la Sarmiento. Y aquí esta entidad forma o divulga otra frase, que es ser compasivo con los animales, o sea, compasivos con los animales, frase que algunos creen que la pronunció Sarmiento, pero no fue así, y la primera placa, paradójicamente, se coloca en el jardín zoológico, más allá que a lo largo y ancho del país se colocaron placas con esta frase. La Sarmiento, la Sociedad Protectora Sarmiento, inaugura su propio edificio, además de las instalaciones sociales, y el edificio contaba con un importante hospital, con consultorios, quirófanos, farmacia y jaulas caniles para el alojamiento de 50 perros y de gatos. Ya Albarracín, para situarnos, Albarracín era de la Sociedad Argentina Protectora de Animales, y estaba creada la otra protectora, que era la Sarmiento, y Albarracín ya planteaba algunas críticas y decía que no es protección asilar, hospitalizar y curar solamente a los animales cuyos dueños pueden pagar por el servicio. Eso se llama cubrir el negocio con la bandera de la compasión y la piedad. Para fines de las décadas del 20, regresan prácticas crueles que ya estaban en desuso, hay un cambio de paradigma, hay un cambio en la historia. Entonces, en esta nueva etapa, en donde ya el tema de la justicia para los animales había quedado un poco de lado, empieza esta cuestión de ser compasivo con los animales. ¿Quiénes son los compasivos con los animales? Cada uno, pero cada uno de los habitantes, cada uno de los ciudadanos, pero queda relegado el rol del Estado. Entonces se empieza a crear este hospital consultorio que pone en marcha la Sarmiento. Y ya algunos proteccionistas de la época empiezan a ver que la ley 2786, la ley que se sancionó, la conocida ley Sarmiento, tenía tantos resquicios que permitía ser burlada sistemáticamente. La Sarmiento propone una reforma del Código Penal, y del CASE fue uno de los primeros proteccionistas que detectó la principal debilidad de la ley, que no está incluida en el Código Penal. Acá continuamos viendo fotos que tienen que ver con los consultorios veterinarios que ponía la Sarmiento. Esta imagen no forma parte del libro, pero me pareció interesante mostrarla, porque el concepto de
protección a los animales es transversal a las ideas políticas. Fíjense ustedes que en un discurso de Adolf Hitler, en 1933, dice, en el nuevo Reich no debe haber lugar para la crueldad con los animales. Bueno, fue el discurso de Adolf Hitler e inspiró la sanción de la ley de la protección de los animales el 24 de noviembre de 1933. Pensemos que estamos 6 años previo al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, donde ocurrieron atrocidades de todo tipo, ¿sí? Pero bueno, esta era la mirada, que algunos dicen que no era una mirada propia del nazismo, sino que era una mirada de la Alemania de esa época, y que por lo tanto el nazismo la toma como propia. Bueno, vuelvo a tener un corte en las diapositivas, les quiero contar un poquito. Sí, Colo, ¿te escucho? No, sí, te iba a decir que se cortó el power, pero la voz se sigue escuchando bien. Perfecto. Empiezan a surgir nuevos exponentes del proteccionismo argentino y surge la señora Rosa Pierangeli, y ella tiene una lucha desnudada contra la vivisección, que ella la denominaba de esta manera. Es muy importante tener en mente cómo ella veía esta situación tremenda. Ella decía, ¿qué es la vivisección? Cortar, seccionar, despedazar en vida, algo 1000 veces peor que matar. En una época en la que el proteccionismo argentino era cosas de hombre, Rosa de Pierangeli ocupó un lugar muy especial, precursora del movimiento antiviveccionista. Desde fines de los años 20 comenzó a denunciar el sufrimiento padecido por los animales en nombre de la ciencia. Ella, como ven en esta imagen, no sé si la están viendo en este momento, daba charlas, ella se había capacitado con información del exterior, y bueno, empezó a hablar sobre esta crueldad a la cual eran sometidos los animales. Bueno, vamos a pasar a una etapa un poco posterior, y comienza la etapa de la sanción de la nueva ley. Perón era una persona que realmente tenía un gran afecto hacia los animales, y previo a su derrocamiento, Perón le encomienda al doctor Antonio Benítez que lleve un proyecto de protección animal. Antonio Benítez era, bueno, por supuesto, partidario del peronismo, y aparte era diputado y presidente de la Cámara Baja. Bueno, le pidió que buscara el consenso necesario para aprobar una nueva ley. Su carácter penal, tengamos en cuenta que la ley anterior no era una ley penal, y en este caso lo que se pretendía justamente es que esta sí sea una ley penal. Su carácter penal fue el mayor escollo para lograr el consenso político. En el texto original, de Benítez, la pena máxima llegaba a los 3 años, con posibilidad de incremento en el caso de reincidencia. Voy a volver a compartir el PowerPoint. Se sanciona entonces en el año 1954, lo que conocemos después como la ley 19.436, y es la que se puede considerar la ley Perón. En el sentido de que, de la misma manera que la ley que impulsó Sarmiento se la conoce como la ley Sarmiento, Silvia Urich propone que esta sea la ley denominada ley Perón. Hace unos momentos hablábamos de una nueva tendencia en lo que respecta a la información de cómo se llevaban adelante las nuevas ideas, y hablaban de ser compasivo con los animales. Empieza una nueva etapa en donde la compasión por los animales se terminaba transformando en la matanza sistemática para el control sobrepoblacional. En este marco, en 1973, la legislatura bonaerense sancionó la ley 8056 de profilaxis de rabia, con el fin de enfrentar la rabia a través de la vacunación de perros y gatos.
la observación de animales con posibilidades de haber contraído la enfermedad, y la ley también contemplaba el sacrificio de contagiados y la eliminación de animales callejeros. Empiezan a surgir entidades que avalan la matanza de animales como control poblacional y como control de rabia. Este es un cuadro que me interesa mostrarlo porque tiene que ver con el aumento de la vacunación a partir de la ley sancionada en el 1973, la ley 8056 de profilaxis de rabia, y muestra cómo el sacrificio de animales fue aumentando, pero lo que realmente aumentó y fue lo que cambió el paradigma fue la vacunación antirrábica. Fíjense que partimos en 1976 con 13 personas contagiadas con rabia y con 4.759 animales con rabia, y llegamos a 1980 con un aumento sustancial en la cantidad de animales vacunados y con 0 casos de rabia en humanos y 250 casos de rabia en animales, situación que con el correr de los años continúa disminuyendo. Entonces, como este cuadro, que era un cuadro conocido también en la época, en información del momento, nos puede demostrar que la prevención es el factor fundamental para el control de las enfermedades de transmisión zoonóticas, y no la eliminación de animales. Sin embargo, y a pesar de contar con esta información, surgen exponentes que, enmascarados en el proteccionismo animal, comienzan a llevar adelante una matanza indiscriminada de animales. Por ejemplo, en el noviembre de 1980, la Asociación de Defensa de los Derechos Animales se instaló en el Instituto Pasteur para supervisar la recolección y eliminación de los animales abandonados en la ciudad de Buenos Aires. ADA aprobaba, a diferencia de sus colegas, el sacrificio de animales. Quiero hacer una mención particular y que tiene que ver con el surgimiento de entidades de protección animal a nivel internacional. Ya para la década del 50 había entidades de este estilo, pero en 1981 se crea la WISPA. 10 años después de su constitución, el vicepresidente de la WISPA, John Hoyt, reconoció que enfrentaban el mismo problema que a mediados de los 50. Nadie sabe con precisión cuántos animales son considerados excesivos en la sociedad actual, ni sabemos con certeza cuánto están siendo sacrificados accidentalmente, por negligencia o por aquellos que realizan un ritual de eutanasia con los miles de animales que son llevados a los refugios. Quiero hacer hincapié en esta frase que me parece trascendental y que da origen a esta persona que están viendo ustedes en pantalla, dan origen a la actividad que lleva adelante, pero él dice: tratamos de ser bondadosos, pero la mayor parte de nuestra bondad se manifiesta en muerte. Esto lo dice John Hoyt de la WISPA. La persona que ustedes están viendo en esta imagen se llama Clara Leloir Unzué, viuda de Mentiguy, y fue presidente de la Sociedad Protectora Sarmiento, y fue expulsada por la matanza constante de animales. Estas personas de clase social alta estaban desplazadas de la tarea asistencial hacia las personas, y algunas mujeres de la oligarquía concentraron su accionar en la protección de los animales, particularmente en la Protectora Sarmiento, de la cual la señora Unzué formó parte. Como les decía, en 1973, a raíz de las matanzas, fue expulsada. Sin embargo, no contenta con esto, levantó una casa en Pilar, lo que después sería conocida en los medios como la Casa del Horror. Ataban a los animales a un árbol y les inyectaban succinilcolina, que era económica, una droga económica de rápida acción. Una vez metabolizada, no dejaba vestigios. Leloir Unzué reclutaba perros de todos lados. Vecinos, entidades de protección animal les llevaban perros y creían depositarlos en buenas manos. Sin embargo, el único destino que tenían esos animales era la muerte. Mataban alrededor de 15 a 20 perros en forma diaria. El sufrimiento que atravesaban estos animales
era equiparable con ser descuartizado. Según los registros, lo que se pudo saber de la época es que en 2 años, entre el 88 y el 90, habrían matado alrededor de 2.000 animales. Digo habría porque, por supuesto, no actuaba sola y tenía colaboración. Pese a que todas las pruebas suministradas que había en contra de esta mujer y de sus colaboradores, el 12 de agosto de 1982, Clara Leloir Unzué y su ayudante fueron sobreseídos. De todo este horror y de todo este dolor hay mucho más. Quiero mostrarles un video que tiene que ver con las cámaras de gas, respecto de cómo se mataban animales y cómo las conocidas, lo que conocemos después como las alemanas, eran las personas encargadas de donar cámaras de gas a los institutos antirrábicos y matar animales constantemente. Le pido el video, por favor, muchas gracias. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas parecer. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo,
si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecerán. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Bueno, el video que estábamos viendo corresponde al trabajo de las entidades no eutanásicas en lucha por la defensa de los derechos de los animales, tratando de impedir la matanza sistemática de animales que se hicieron durante muchísimos años. Volvamos a recordar, esto de sea compasivo con los animales, pero donde hay una ausencia en control, en prevención por parte del Estado. Voy a volver a compartir el PowerPoint. Me faltan muy poquitas placas. Ténganme un poquito de paciencia, ya terminamos. Que se ve en el video tiene que ver con la intención de estas entidades no eutanásicas, entidades de protección animal, que consideraban que el control poblacional no venía de la mano de sacrificios de animales. Sin embargo, las personas que estamos viendo en pantalla, que son las que se denominaron Asociación Amiga de los Animales, una de ellas, esposa de Pedro Olmo, quiero hacer hincapié en este detalle que es realmente tremendo, y que, esposa de Pedro Olmo, como les decía, pero que en realidad el nombre real era de Walker Cushman, un criminal nazi
responsable por el asesinato de 1.500 personas. Sus objetivos institucionales eran proteger la vida, la salud de los perros y gatos abandonados, además de proponer la eutanasia por razones de vejez, enfermedad o fuerza mayor. Para 1985, las amigas de los animales, la Asociación Amiga de los Animales, formalizó un convenio con la Dirección de Zoonosis de la provincia de Buenos Aires. Entre otras cosas, se comprometieron a entregar materiales para la construcción de las cámaras de gas. 5 años después, para 1990, 16 cámaras de gas ya habían entregado. Son lo que se veía recién que los animalistas del momento estaban intentando destruir. Pero había más. Las amigas de los animales advertían a los intendentes bonaerenses que retiraría su apoyo si los antirrábicos optaban por mantener con vida a los animales. Voy a volver a compartir el PowerPoint, disculpen las molestias en este sentido. Sin embargo, para 1990, todavía sostenían que controlar la sobrepoblación mediante la esterilización quirúrgica era un método costoso, insuficiente y poco aceptado por los dueños de los animales, pese a que ya había información, por ejemplo, proveniente de Mendoza, que indicaba que sacrificar un animal tenía un costo entre 5 y 10 pesos, dinero de la época, y esterilizarlo tenía un costo de 5 pesos. Solo en el conurbano bonaerense, el Estado mataba 40.000 perros por año, lo que confirmaba que el exterminio de animales para controlar la sobrepoblación animal se había convertido en una política sanitaria. En la última etapa, ya del siglo XX, surgen las entidades de protección animal no eutanásica y se crean refugios a lo largo y ancho del país. Entre ellas se establece MAPA, el Club de Animales Felices, y comenzaron a sancionarse ordenanzas no eutanásicas. En 1993 surge el primer Congreso Nacional de Entidades Protectoras No Eutanásicas. Se redefine el rol del Estado y de las organizaciones no gubernamentales, reivindicar la acción del Estado, algo que había estado completamente no tenido en cuenta durante estos años. Empieza un movimiento revolucionario en este sentido. Me parece que se volvió a cortar el audio, Mariam. Ya estoy de nuevo. Sí, ya estoy de nuevo, Colo, gracias. Sí, como les decía, en esta última etapa del siglo XX, las entidades protectoras de animales no eutanásicas redefinen el rol de las entidades y reivindican la acción del Estado. Para 1994 el juez Germano clausuró la cámara de gas de la Dirección Provincial de Zoonosis en Avellaneda y prohibió la matanza de animales. Sin embargo, como ven en las imágenes que están en pantalla, todavía para fines del siglo y principio de los 2000, continuaban matando animales como método de control poblacional. La autora del libro Los perritos bandidos se hace la siguiente pregunta: ¿por qué casi todos los antirrábicos del país insistían en sostener una política que carecía de ética, que era más onerosa y a todas luces ineficaz? Seguramente por la confluencia de varios factores, entre los que la inercia y la ignorancia ocupaban un lugar preponderante. El rol de las entidades protectoras desdibujadas, esto que hablábamos de la piedad, puesta en cabeza solamente de los particulares o de las entidades proteccionistas, pero fundamentalmente las presiones ejercidas por el gremio veterinario, que consideraba al Estado un competidor desleal y se oponía al servicio público. De esto el doctor Soriano más adelante va a estar ampliando muchísimo más. Yo quiero terminar en la última parte ya de mi ponencia, comentando que a pesar de tanto horror, empieza a surgir toda una nueva etapa, y que tiene que ver con el surgimiento de
la política pública llevada adelante por el Estado en Almirante Brown. Para el municipio de Almirante Brown, el control de la fauna urbana comenzó a ser una estrategia de política de salud pública. Desde el Estado se asumió el rol indelegable de ser su custodio, y cuando se habla de política de salud, estamos hablando de una nueva visión ideológica, en el concepto de salud como estrategia social. Los voluntarios animalistas de la época también atravesaron dudas que atravesamos todos quienes llevamos adelante esta tarea, y que era la creación o no de un refugio o colaborar con el municipio en la tarea de prevenir. La decisión fue la correcta. Almirante Brown, con casi 600.000 habitantes, con un sindicato de empleados municipales muy fuerte, con la contra del gremio veterinario y de las entidades colaboracionistas, que estaban en contra de declarar al municipio como no eutanásicos, el programa se pudo aplicar en todos lados. Así, en 1996 comienza una etapa que duraría casi 25 años hasta la actualidad, llegando en 2019 a 300 castraciones. Quiero cerrar esta ponencia que me toca a mí, repitiendo una frase que ya la escuchamos en varias oportunidades, pero aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Como animalistas, como defensores de los derechos de los animales, debemos recordar todo lo que ha atravesado, nuestra función. Podemos llegar en algún momento particular de nuestras vidas a formar parte de alguna entidad de protección animal o trabajar en forma independiente. No significa que no haya un camino recorrido con anterioridad. No podemos obviarlo, no podemos arrancar desde cero, tenemos que aprender de aquellos que han transcurrido, que tienen una experiencia en este sentido, y bueno, que estén formando parte de este seminario, creo que es fundamental para llevar adelante estos objetivos. Les agradezco a todos, muchas gracias.